los bendiga, hermanos amados. Este día es un día especial porque nos acercamos delante del Señor para pedir su bendición, para rogarle también por sus vidas, sabiendo que todos estamos pasando momentos bien difíciles, pasando momentos de enfermedad, pasando tristezas, sufriendo. Sin embargo, debemos saber plenamente que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras angustias, en medio de toda nuestra tribulación, el Señor está con nosotros. No hemos sido abandonados. El Señor no abandona la obra de sus manos. Él tiene siempre la voluntad de ayudarnos, a pesar de que muchas veces tenemos hasta la culpa de las condiciones que vivimos, ¿verdad? Pero lo precioso es que el Señor nunca está señalando nuestros errores, señalando nuestras culpas y condenándonos, sino Él siempre va a tratar la manera de justificarnos, de aplicar su justicia, de sanarnos, de animarnos para que sigamos adelante. Así es que antes de que comencemos, yo quisiera orar por ustedes. Vamos a orar juntos, vamos a aprovechar a orar juntos. Sé que hay muchas necesidades. Antes de eso vamos a leer el pasaje que vamos a utilizar como base para compartir algo para ustedes, ciertos pensamientos que lo encontramos en Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, dice, y tocó su mano. Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, en el mismo lugar, en la casa de Pedro, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos que llegaron ahí esa noche, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Señor, queremos presentarnos delante de tu presencia con un corazón necesitado. Queremos venir delante de ti, Señor, humildes, quebrantados de corazón, para rogarte por nuestros amados hermanos. Sabemos que todos ellos están pasando, otros ya han pasado y otros tal vez aún pasarán por momentos difíciles, por momentos de enfermedad. Será una prueba para cada uno de ellos y quiero presentarlos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para que tú tengas misericordia de sus vidas y les concedas tu gracia y tu poder para salir con victoria de cada una de sus situaciones graves, de sus situaciones difíciles, Señor. Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa, que ellos puedan ver, Señor, el poder y la autoridad tuya moviéndose en medio de estas circunstancias difíciles. Es a través de la prueba, a través del valle, que podemos ver la gloria del monte en medio de nuestra situación difícil. Gracias, Señor, porque sabemos que en breve los veremos y podremos alegrarnos y dar gloria a ti, Señor, por tus maravillas para con ellos. Gracias, Señor, desde ya creemos que tú harás cosas maravillosas en sus vidas y en todos aquellos hermanos por los cuales hemos orado. Amén. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención en relación a la cura de la suegra de Pedro. El primer punto interesante para mí es que ella no es llamada la suegra, como a veces es llamada en cualquier parte del mundo. Siempre ha sido ha tenido un estigma, ¿verdad?
ese familiar cercano de todos los maridos. Pero es precioso que en las Escrituras es llamada la suegra de Pedro. Qué interesante. Y dice, aquí Mateo dice, y vio a la suegra de este. En Marcos es donde aparece también el pasaje paralelo. Dice en el verso número 30 del capítulo 1, y la suegra de Simón, Simón Pedro, la suegra de Simón, no dice la madre de la esposa de Simón, dice, y la suegra de Simón. Qué importante. Y también aquí en Lucas 4, dice también el evangelista que registró estos hechos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, dice. La suegra de Simón. Qué comentario precioso registrado aquí en las Escrituras, porque sin duda expresa el gran amor y el gran aprecio que Pedro tenía para con su suegra. De hecho, hemos oído tanto y han dicho por ahí, dichoso Adán que no tuvo suegra. Creo que si Adán hubiera tenido suegra, es muy probable que si era la suegra de Adán, o sea, dando una connotación de cuidado, de cariño y de atención, ella hubiera sido su mejor aliada. Probablemente, todo hipotético, le hubiera dicho a Eva, no comas eso. Recuerda lo que te dijo tu marido, que fue una orden del Señor. Así es que antes de hacer algo solita, pregúntale a él y haz lo que él te diga. Era su mamá, pero era aliada debido a Adán, debido a su amor y su atención. Es algo hipotético. Pero en el caso de la suegra de Pedro, no hay duda que este hombre sí había manifestado su amor y su cariño. Era una mujer viuda, probablemente anciana, que no tenía dónde vivir y es probable que Pedro y Andrés la tomaron en su casa para cuidarla. La propia Escritura nos enseña que debemos de cuidar a las viudas. Las viudas jóvenes deben casarse. Las que todavía tienen hijos, los hijos deben sostenerlas, dice, para no ser carga a la iglesia. Y para que solamente se ayuden a las que son verdaderamente viudas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ni familiares, no tienen ni hijos que nos pueda ayudar, entonces la iglesia va a ayudarlas. Pero ahí la suegra de Pedro estaba viviendo en su casa. Si estaba viviendo ahí, si había llegado de visita, o si estaba ahí porque estaba enferma, no lo sabemos. Pero lo que sí entendemos claramente es que en aquel momento que ella llegó, que Jesús llegó a la casa de Pedro, ella estaba allí y estaba con una necesidad muy grande, estaba enferma, estaba con fiebre. ¿Qué tipo de enfermedad ella tenía? No lo sabemos. La verdad no importa. El Señor es capaz y poderoso para sanar a un leproso, para sanar a un paralítico, para sanar a un ciego, para sanar a un sordo, para resucitar a un muerto, no digamos para librar a alguien de un virus, ¿sí? Él lo hizo. Si Él no hubiera actuado en mi vida, yo no estuviera vivo. Como decimos, no estuviera contando el cuento. Porque realmente, solo porque Él habló, me preservó la vida. Entonces, aquí, en este relato que vemos en estos 3 evangelios sinópticos, se nos muestra de una forma tan corta, pero tan gráfica, lo que realmente ahí sucedió. Por lo que vemos en el libro de Marcos y en Lucas, ellos habían salido de la sinagoga. Eso quiere decir que había sido un día sábado, un día de reposo, cuando ellos salieron de la reunión y se fueron después directos para la casa de Pedro. Ahí estaban Pedro, dice aquí en Marcos, Simón y Andrés, su hermano, y Jacobo y Juan, probablemente invitados para ir a comer a la casa de Pedro ese día después
de ese sábado de reunión. Pero ellos no se imaginaban que dentro de la casa de los discípulos del Señor, que dentro de la casa de dos apóstoles del Señor, ministros tan cercanos de aquel que tiene toda la autoridad y poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos, ahí estaría una necesitada, alguien muy cercana a Pedro, alguien muy amada por su esposa. Qué impresionante. El Señor puede tener cosas sorprendentes para nuestra vida, y nosotros también tenemos que entender que en un momento determinado de la vida vamos a sufrir enfermedades, vamos a pasar por momentos difíciles, y nosotros, aún siendo seguidores de Cristo, no estaremos libres de pasar por esos momentos. Pero una cosa sí nos garantiza el Señor: Él estará con nosotros. Y si nos acercamos a Él y si le pedimos y lo invitamos para que entre a nuestra casa, Él va a poder llegar con su autoridad y poder para sanarnos, para libertarnos, para salvarnos. Qué experiencia maravillosa pasaron estos apóstoles cuando vieron sanar a aquel leproso. Ese leproso fue libre de su lepra inmediatamente. Los hombres hasta el año 2000 consiguieron encontrar la medicina adecuada para tratar la lepra en el mundo. Hasta el año 2000, imagínense. Pero desde los días de Eliseo, desde los días del ministerio de Jesús, el Señor de la Gloria ya curaba la lepra inmediatamente, sin necesidad de medicina. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, todo espíritu inmundo se someterá al poder que hay en las manos del Señor de los cielos, que descendió a esta tierra para buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que entramos aquí a este momento glorioso, que después de esa experiencia de la cual probablemente Andrés y Pedro y Simón Pedro y Jacobo y Juan, hermanos, estas parejas de hermanos, platicando sobre la grandeza, sobre cómo aquel leproso fue limpiado inmediatamente, y cómo se enteraron ellos que el siervo del centurión fue curado desde que el Señor envió su palabra, y aquel hombre creyó. Era un judío, un gentil, y ahora estaban llegando a su casa y no se imaginaban que la prueba ahora estaba allí. Pero no hay problema. Si están allá afuera ayudando a la gente, o están aquí adentro y con problemas, lo importante es tener a la persona indicada con nosotros, a Jesús de Nazaret. Y ahí, cuando Jesús entra, dice exactamente que, por ejemplo, dice aquí en el versículo número 30 de Marcos 1, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Tal vez cuando ellos habían salido, un día, 2 días atrás, o no sabemos cómo, porque la casa de Simón Pedro en Capernaum se convirtió en la sede de Jesús en su ministerio en Galilea. ¿Por qué se convirtió la casa de Pedro en su sede? No lo sabemos exactamente porque él escogió, pero primero, tal vez porque era la casa de 2 de sus más cercanos discípulos o apóstoles. Y segundo, tal vez porque también ahí había una Marta, la suegra de Pedro, dispuesta a servirlos a todos, y principalmente a Jesús. Y entonces ese lugar se convirtió en su sede para ministrar en Galilea. Y después de que ellos llegan allí contando de las maravillas del Señor que había hecho con los de allá afuera, ahora hay una necesidad interna. Y ellos, pues, no se ve propiamente aquí que estuvieran desesperados, pero sí se afligieron un poco debido al amor que tenían por esta mujer, y debido también a la consideración, debido al trabajo que ella hacía en medio de ellos. Y dice que estaba acostada con fiebre. Ellos no se imaginaban cómo la encontrarían, pero cuando entraron y la vieron acostada, y tal vez la esposa de Pedro contó lo que había pasado y cuándo había comenzado, y que estaba bien mala. Y como dice aquí Lucas, que era médico, después de él oír toda la información
y los comentarios, tal vez probablemente de Marcos o del propio Pedro, que vieron lo que había sucedido, él dice aquí, dice, y capítulo 4, 39 de Lucas, reprendió a la fiebre. Pero ¿qué fiebre era esa? Dice aquí, la suegra de Simón tenía en el verso 38 una gran fiebre, no era cualquier cosa. Entonces ella estaba en una situación bastante complicada, pero dice aquí, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Cuando él entró a la casa, enseguida, dice, o sea, inmediatamente se acercaron a la persona indicada para pedirle que por favor curara a la suegra de Pedro. ¿Quién lo hizo? Pedro, no sabemos. Andrés, tal vez para que su hermano no perdiera la aliada que tenía, o si fue su propia hija, la esposa de Pedro, acercándose al Señor con confianza, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 16, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Ahí llegó el socorro de los cielos, el trono de la gracia de Dios estaba ahí en la casa de Pedro, y él podía ayudarlos en esa gran necesidad. Es más, me llama mucho la atención también el comentario de Lucas cuando dice, y le rogaron por ella. Fíjense qué precioso, le rogaron por ella. Aquí dice, le hablaron de ella enseguida, le rogaron. Entonces, eso evidencia, es una expresión clara de amor, de preocupación, de ni siquiera pensar en poder perder a esta viuda anciana que estaba ahí con ellos y que la cuidaban tanto y que también ella los ministraba, porque inmediatamente dice que cuando ella fue curada, después de que la levantó el Señor, levantándola a ella, al instante dice, les servía. Imagínense cómo ella también mostró su gratitud, cómo ella mostró su libertad y cómo esto fue una prueba legítima de que su cura fue inmediata y total. No estaba ahí, ay, voy a servir en algo. No había ninguna secuela, no habían efectos colaterales. Ella estaba allí sirviendo como probablemente siempre lo había hecho, ahora sirviendo con mayor gratitud, con un corazón alegre, con más fuerzas y sabiendo que Jesús, el Salvador, el Maestro de su yerno, la había curado. Oh hermanos, nosotros también podemos tener a disposición esa gracia, esa autoridad y ese poder que hay en Jesús. Solamente tenemos que llevarlo a nuestra casa. Porque nosotros tampoco no nos escapamos de problemas. No importa si seamos ministros, seamos pastores. Recuerden, el propio profeta Eliseo, aquel gran profeta de Dios, dice que él murió de aquella enfermedad de que él padecía. Él vivió muchos años, según los cálculos, probablemente vivió entre 80 y 85 años. Él pasó aproximadamente casi 60 años de ministerio. Y si tenía unos 20 años, eran más o menos 80, 85 años cuando él murió. Pero tampoco sabemos cuántos años él pasó padeciendo. Un hombre que era usado por Dios para sanar a otros, para tener una palabra de los cielos, para tener visiones de Dios, estaba enfermo. Nosotros no nos libramos de enfermarnos. De hecho, les confieso que en algún momento de mi vida yo pensé que no me enfermaría del virus. Pero sucedió algo que estuvo fuera de nuestro control y cuando sentimos a alguien con el virus se acercó tanto que nos contagió. Pero bendito sea el Señor, porque en medio de esta situación el Señor se manifestó de una forma nueva, de una forma poderosa. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué experiencia! No importa que hayamos quedado marcados físicamente, no importa que hayamos quedado con debilidad física, eso puede superarse. Y si no se supera, no importa. Lo importante es la prosperidad espiritual y el encuentro maravilloso que el Señor nos permitió tener con Él.
Entonces, si ustedes están pasando en este momento por momentos difíciles, crean plenamente que el Señor es poderoso y capaz de librarlos. Únicamente tenemos que, o por nuestros familiares que estén pasando por momentos difíciles, las buenas intenciones y el amor que tenemos por ellos a veces no es suficiente. Necesitamos canalizar ese amor y ese cuidado que tenemos por ellos al Señor, porque Él sí tiene la capacidad de librarnos, de sanarnos o de salvarnos, o hasta de libertarnos o de protegernos de algo que pueda estar a punto de suceder y que nosotros estamos ignorando, ¿verdad? O que Él va a permitir que caigamos en eso porque Él tiene cosas maravillosas para mostrarnos. Eso fue lo que sucedió. Yo pensé que me iba a liberar, pero no me libré. Entonces, y si no hubiera sido por su palabra, si no hubiera sido por su orden, cuando me dijo no morirás, yo me muero, yo hubiera muerto, pero no había llegado mi hora todavía, como no había llegado la hora de la suegra de Pedro para morir. Él llegó ahí y Mateo dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Él da a entender como que fue iniciativa de Jesús, pero no importa, no hay ninguna contradicción entre los evangelistas. De todos modos, si fue él que vio a la suegra de Pedro enferma, o como dicen Marcos y Lucas, que ellos le hablaron de ella, quien la sanó fue el Señor. O sea, fue él de todos modos el que intervino con su autoridad y con su poder. Y no hay duda, mis amados hermanos, que la experiencia que estos apóstoles habían tenido en haber visto a aquel leproso limpiado, haber visto al siervo de centurión también curado de su parálisis, eso fortaleció la fe en sus corazones y por eso dice aquí, e inmediatamente, enseguida le hablaron de ella. Y dice aquí algo precioso. Entonces él se acercó a la suegra que estaba, la suegra de Pedro que estaba allí en la cama. Aquí dice en Lucas, e inclinándose hacia ella, una postura de aprecio, una postura de preocupación, una postura de compasión. Qué precioso era el Señor. Cómo llegó ahí y se identificó con ella, llegó y no llegó ahí y como la mayoría de los médicos hacen, y yo creo que lo hacen con todo el deseo de ayudar y todo, te toman la mano para tomarte el pulso, te toman el brazo para tomarte la presión, te ponen el estetoscopio para ver cómo está tu corazón y al final de cuentas realmente no saben ni qué es lo que está sucediendo. Ellos van a tratar de averiguar cuál es tu enfermedad de acuerdo a preguntas, van a oír tus respuestas y ahí van a sacar algunas conclusiones, te van a mandar a hacer un montón de exámenes y esto y el otro y al fin van a tal vez descubrir qué es y ahí van a saber qué medicina de acuerdo a lo que han estudiado. Es maravilloso todo lo que han hecho, ¿verdad? Todo ese preparo, porque son años de años para poder servir a la sociedad. Es encomiable su trabajo, pero el Señor, el Todopoderoso, cuando llega cerca de la cama de la suegra de Pedro y se inclina a ella, dice que le toca la mano, no para saber cuál era su enfermedad y para que le contara qué estaba sintiendo, si sentía mucho dolor, si estaba cansada, que cuántos días tenía, nada. Inmediatamente dice, le tomó la mano y la levantó. En ese momento esa mujer sintió el gran poder de Dios. Fue lo que sucedió en mi vida cuando Él me dijo, no morirás. Mi espíritu regresó, mi ánimo, mi voluntad de luchar regresó. Y a pesar de que no fui curado inmediatamente en esa hora. Porque Él tenía planes, un plan a través de ese desierto ahí de 24 días para revelarse y mostrarme muchas cosas. Entonces, yo entendí que aunque su palabra vino para curarme y para darme la seguridad que no moriría, necesitaba pasar por ese momento difícil, ¿verdad? Pero aquí el Señor lo hizo de inmediato. Hay casos en que el Señor puede curar inmediatamente. Hay otros casos que puede ser un poco más demorado, como sucedió con la fe de los 10 leprosos.
Dice, váyanse y muéstrense al sacerdote. Y dice la escritura ahí, en el libro de Lucas, que ellos fueron curados en el camino. O sea, ellos tuvieron que poner en práctica su fe, salieron creyendo a la palabra del Señor y en el camino ellos fueron curados. A veces sucede así, pero en esta ocasión, inmediatamente la fiebre abandonó el cuerpo de la suegra de Pedro y se levantó. Dice, inmediatamente le dejó la fiebre. No importa si es un virus, si es un bacilo como el de la lepra, si es una bacteria, no importa si es coronavirus, no importa cuál sea la causa de cualquier enfermedad, en el Señor está la autoridad y todo poder para libertarnos de nuestros problemas. Oh, que el día de hoy cada uno de nosotros podamos creer con todo nuestro corazón que el Señor quiere hacer esa obra en nuestra vida, en nuestra familia, con los nuestros, y que nuestro amor y nuestros deseos de bien para todos sean canalizados a la persona indicada, el Señor Jesucristo, porque dice la Escritura claramente que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos, todos los siglos. Él es el mismo, tiene su poder, su autoridad presente y también la voluntad, como Él le dijo al leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, y Él dijo, quiero. Y como le dijo le mandó a decir el centurión, yo iré y lo sanaré, dispuesto a entrar en la casa de un gentil. Si Él estaba dispuesto a eso, el Señor también está dispuesto a entrar a tu casa, a tu vida, pero necesitamos pedírselo y mostrarle nuestras necesidades, y entonces veremos el gran poder de Dios manifestándose en nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Padre, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra fluya y sea glorificada a favor de aquellos que han oído este mensaje, este corto mensaje, esta oración que hemos hecho, Señor, a favor de los necesitados, a favor de los afligidos, a favor de los que están enfermos, a favor de aquellos, Señor, que están sintiendo dolores, pero que sabemos que tu gran poder y tu autoridad, Señor, hará una cosa maravillosa en estos días. Gracias, Señor, por traer tu palabra, gracias por manifestarte, y gracias, Señor, por concedernos el privilegio y la oportunidad de compartir lo que está en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor los guarde, los proteja, y si el Señor nos permite, nos veremos el próximo domingo con lo que el Señor quiera darnos para compartir con ustedes. La paz del Señor, un fuerte abrazo, y que el Espíritu Santo esté dirigiendo sus vidas, cada paso, cada día, y que tengan paz en sus corazones. Amén. Vamos a cantar juntos entonces en este momento este canto para expresarle nuestra gratitud por la intervención maravillosa del Señor en nuestras vidas, como el Señor intervino en la casa de Pedro. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de amarle, pues su sangre dio por mí. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor, desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser,
ahora sé que el Salvador